Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a esta sesión exclusiva para miembros de Aritac en relación con el ya muy renombrado nuevo Tratado de Libre Comercio. Para Baker McKenzie es un gusto colaborar con Aritac en este tema y el día de hoy me da muchísimo gusto poder compartir esta experiencia con mi socia, colega y amiga, la licenciada Javiera Medina. Tiene su oficina en la Ciudad de México, en Baker McKenzie, Ciudad de México. Javiera es licenciada en Derecho, tiene más de 20 años de experiencia en la atención de asuntos laborales, representando exclusivamente patrones y con la nueva emisión del Tratado de Libre Comercio hemos estado estudiando juntos y preparándonos juntos para atender a nuestros clientes y a nuestros prospectos de clientes con este tema. Entonces, hemos preparado esta sesión para ustedes con la intención de compartirles un poco de lo que ya está escrito, un poco de lo que dice el tratado, pero también un poco ya de la experiencia que hemos estado, con base en los asuntos que hemos estado viendo y, por supuesto, unas recomendaciones en cuanto a la mejor manera de hacer el abordaje en este asunto del TEMEC y esperamos que sea de su agrado, pero esperamos sobre todo estar en la posibilidad de brindarles una asesoría y de brindarles una recomendación que les sea útil para sus empresas y que se lleven algo de tarea para que puedan empezar a implementar toda esta parte de las nuevas obligaciones patronales del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Algunas recomendaciones nada más de logística. La sesión está siendo videograbada y va a estar en la sección de webinars de la página de internet de Aritac. En la parte de abajo de sus pantallas está la sección de Q&A. Les pedimos ahí que vayan tecleando sus preguntas. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para leer sus preguntas y tratar de responder las más posibles. Para su comodidad, las cámaras y micrófonos de sus aparatos de sus computadoras están desconectados para que la interacción sea exclusivamente por conducto de la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Javiera, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes y como bien lo comenta Carlos, pues nuestra intención es que esto sea una plática interactiva a través de las preguntas que ustedes nos puedan formular en el chat y efectivamente que se lleven algo de valor agregado, porque pues la parte teórica es bastante tediosa y esa la pueden leer en cualquier parte, pero lo que queremos hacer es transmitirles nuestra experiencia y qué es lo que en la práctica en realidad es importante, cómo abordarlo en la práctica. Perfecto, pues adelante, Javiera, empezamos. Muchísimas gracias. Aquí en este slide lo que queremos mencionarles es cuál es el marco legal. Digamos, cuál es el antecedente de todo este cambio en materia sindical que es tan importante en México y que en realidad ahorita todas las empresas están preocupadas por ello porque es un cambio radical en México. Yo lo que les podría decir en este sentido es que las relaciones laborales colectivas están sufriendo un cambio trascendental. Esto es un parteaguas y les vamos a ir platicando en la presentación por qué lo consideramos así. Estos son los antecedentes, un poquito a manera nada más de comentarlos. La reforma constitucional de febrero de 2017, que deriva en gran parte de muchas observaciones que había hecho la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que en México había una mala práctica de tener sindicatos no operativos. Después viene la ratificación del convenio 98 de la OIT, que también les vamos a platicar un poquito más adelante, pero justamente lo que esto trata es de garantizar el derecho a la libertad de asociación y a la libertad sindical. Y bueno, también el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el famoso TEMEC o el USMCA, y pues también las disposiciones relevantes que contiene en materia de libertad sindical. Y pues desde luego la política laboral de AMLO, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue en mayo del 2019, que también recoge disposiciones relativas a la libertad sindical y a unos ejes de esta reforma laboral que vamos a ver aquí un poquito más adelante.
y, bueno, el protocolo de legitimación de los contratos colectivos en julio del 2019 y también el mecanismo de respuesta rápida en julio de este año. Todo esto, pues como pueden ver, es bastante novedoso, todo es muy reciente y todo está encaminado a una nueva justicia laboral y a una nueva garantía de la libertad de asociación de los derechos de los trabajadores. Y aquí Fíjate, pues Javiera, pusimos que temática. Sí, adelante. sí, yo creo que si alguien nos hubiera preguntado qué se necesitaba para implementar un nuevo sistema de justicia laboral en México o hablar verdaderamente de cómo aterrizar un tema de libertad de asociación y el reconocimiento efectivo de negociación colectiva, tal vez desde el punto de vista formal hubiéramos hablado de todos estos cambios, ¿no? Diríamos, oye, pues mira, tendríamos que empezar por una reforma constitucional, que México finalmente firmara, ratificara el convenio 98, que después de más de 40 años de estar firmado, como México ya era parte del convenio, pero no se podía implementar en México porque ya estaba, porque no era ratificado por el Senado. Finalmente, en septiembre de 2018 ocurre esa ratificación y da pie de alguna manera a que la reforma constitucional, la entrada en vigor del convenio 98, da como resultado la reforma laboral de mayo de 2019, como dices tú, recogiendo las disposiciones de todos estos preceptos legales que se venían preparando de alguna manera el camino, ¿no? Y desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, pues en junio de 2019 se firma la nueva versión de lo que ahora se llama TEMEC, con un convenio, con su respectivo convenio modificatorio de diciembre del mismo año, que es lo que realmente vino a implementar un procedimiento sancionador que ahorita vamos a ver. Entonces, es muy importante conocer este contexto de cómo diferente, digamos, a otras ocasiones, ahorita se fue implementando perfectamente todo el camino, la reforma constitucional, el tratado internacional, ¿no? La ley federal del trabajo, el TEMEC, y entonces sí podemos hablar de que tenemos todo el marco legal implementado de una forma correcta, la verdad, porque no podemos decir que esto está hecho en una manera improvisada, sino que realmente el gobierno de México, desde el sexenio pasado, hay que hacer la aclaración, ha ido haciendo esta preparación. En una manera lo veo yo como México se está subiendo un poco a la tendencia internacional. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y creo que efectivamente no, es muy importante conocer este antecedente para saber que es todo un andamiaje, es algo muy complejo que se requería para que efectivamente se pudieran dar estos cambios. De acuerdo. Y aquí, pues esta reforma laboral de mayo del 2019, que es también muy relevante, tiene tres ejes que son los más importantes. Uno es el nuevo sistema de justicia laboral, que bueno, va a implicar un cambio radical porque van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y van a sustituirse por tribunales laborales. Esto es algo muy relevante porque va a cambiar totalmente el sistema de la impartición de justicia. Que no es, digamos que para ustedes, pues si no son litigantes laboralistas, no es muy importante que conozcan el detalle, pero lo importante es saber que ahora va a existir un nuevo sistema de justicia laboral que tiene la intención de ser más expedito y donde haya mucho menos corrupción. Y el otro eje es la democracia sindical, que es justamente todo lo que está relacionado con lo que platicábamos del convenio 98 y del anexo del TEMEC en relación al derecho de libertad sindical. Y también algo muy importante va a ser la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es una nueva autoridad que va a tener muchísimas funciones y va a ser un pilar de esta nueva reforma laboral. Bueno, hablábamos hace un rato de la importancia del convenio 98. Fíjense que ha habido mucha especulación y sobre todo mucha confusión en relación con el convenio 98 y qué es lo que realmente representa. En términos generales, el convenio 98 lo que busca es garantizar la libertad de los trabajadores de formar un sindicato, pertenecer a un sindicato, cambiarse de sindicato o salirse del sindicato que tengan en su empresa,
pero lo que verdaderamente representa para los trabajadores es la garantía de que no los van a discriminar por cualquiera de esos actos. Es una protección contra la discriminación hacia el trabajador, de tal manera que el trabajador libremente pueda tomar una decisión respecto de su actividad sindical o su no actividad sindical sin que se sujete las condiciones de trabajo o la situación de su empleo a su actividad sindical o a su afiliación sindical. Es decir, el patrón no lo puede despedir o no puede afectar sus condiciones de trabajo derivado de la existencia de una relación con el sindicato o derivado de sus acciones relacionadas con el sindicato o, ¿por qué no decirlo?, porque el trabajador se salió del sindicato. Entonces, desde el punto de vista de tratado internacional, la verdadera intención del convenio 98 es tener esa protección. Llama la atención que México como país necesite esa protección, cualquier país obviamente, ¿no? Pero que México necesite esa protección, lo cual nos indica que evidentemente hay trabajadores que sí eran víctimas de esa, o que sí son víctimas de esa discriminación, o que sí son víctimas de modificaciones trascendentales en sus condiciones de trabajo solamente por su afiliación sindical. Visto el sindicato obviamente como un ente nocivo o visto el sindicato como un ente que perjudica al patrón, y entonces el patrón se protege del trabajador sindicalizado, y el convenio 98 busca proteger al trabajador en el sentido de que no sea discriminado por su patrón por estos motivos, ¿no? Adelante con la siguiente, Javiera. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente, como parte de esta nueva legislación, hay prohibición de los actos de injerencia. ¿Y qué son los actos de injerencia? Pues bueno, son las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadoras dominadas por un empleador y también sostener económicamente a una organización de trabajadores con el objeto de colocarla bajo el control del patrón. ¿Y esto a grandes rasgos qué significa? Pues que el patrón en realidad no tiene por qué tener ninguna injerencia en las decisiones de los trabajadores. Como lo comentaba Carlos, si los trabajadores quieren sindicalizarse o no, es una decisión que únicamente les compete a ellos. ¿Y esto por qué cobra relevancia? Pues porque todos estos contratos colectivos no operativos o con sindicatos blancos, que eran una práctica muy común en México, en esos contratos, ¿qué pasaba? Pues que las cuotas sindicales anuales las pagaba el empleador. ¿Eso qué significa? Pues que hay una injerencia total, porque entonces el patrón es el que tiene al sindicato amigo para protegerlo de una eventual demanda de titularidad de su contrato colectivo. Entonces, en Baja California no tenemos esas prácticas, es lo bueno. Qué bien, qué bueno que nada más acá en la capital. Y fíjense que qué tan importante es esto, porque cuando nosotros llegamos a tener consultas de clientes en el extranjero, que apenas iban a constituirse en México, pues nos preguntaban qué era esto de los sindicatos blancos, porque era algo como muy extraño y era muy difícil explicarle a un cliente nuevo, a una empresa que se iba a constituir nueva en México, que esto era una práctica común y que era la forma de operar, pero es una realidad que así era. Entonces, fíjense qué importante estos cambios. Interesante el tema de la injerencia, Javiera, y sobre todo el sostenimiento económico, porque la propia Ley Federal del Trabajo en la reforma de 2019 establece que no será considerado acto de injerencia las prestaciones pactadas en contrato colectivo. Entonces, surge la gran pregunta respecto de si la empresa puede pactar con el sindicato con la intención de no menoscabar el ingreso del trabajador, de que el patrón va a continuar pagando las cuotas sindicales sin tenérselas que descontar al trabajador. Entonces ahí me parece que es muy importante tenerlo muy bien documentado, tener la cláusula muy bien establecida, porque es importante decir que de acuerdo con la ley, el monto de la cuota sindical la dicta el estatuto del sindicato. Entonces, es sujeto de negociación con el sindicato. Si tenemos una cláusula que dice que la empresa va a descontar el 1%, el 2%, medio punto porcentual de la nómina de cada trabajador,
Entonces, en estricto sentido, pues la empresa le debe al sindicato, ¿no? Y pues la práctica del sindicato no operativo, la práctica del sindicato de protección o del sindicato blanco, como a veces le llamamos, nos lleva a un punto en el que probablemente en la negociación con ese sindicato, pues no le pagamos lo que dice su estatuto, le pagamos menos. Entonces es muy importante regresar a esos contratos colectivos, revisar qué dice la cláusula e identificar cuál va a ser la mejor negociación que vamos a tener con ese sindicato. Y ahorita más adelante vamos a empezar a hablar específicamente de cuál es el tratamiento para esos sindicatos, pero me quise detener ahí tantito en el tema del acto de injerencia, porque surge también otra cuestión aquí. Dice la ley y el convenio 98 que la aportación económica ponga al sindicato bajo el control del empleador. A ver, si yo tengo un contrato colectivo de protección, digamos, y le doy 30,000 pesos al año al sindicato, y ese sindicato tiene 300 contratos colectivos en la ciudad, pues los 30,000 pesos que yo le doy no me sirven para controlarlo. O sea, no representa una cantidad suficiente como para yo controlarlo. Pero al mismo tiempo, en sentido contrario, el monto que yo le pago al sindicato, aunque sea nomás 30,000 pesos, pues me alcanza para lo que yo necesito. ¿Qué es lo que necesito? Que el sindicato no esté activo. Entonces sí me alcanzan los 30,000 pesos para tenerlo bajo mi control. Mi control es que se mantenga alejado de mis trabajadores. Entonces es una cláusula muy fina y ya ahorita nos hemos encontrado con contratos colectivos, sobre todo en la federal, que tratamos de revisar en la Junta Federal, que ya nos están preguntando qué es, cómo queda el tema de las cuotas sindicales, porque es totalmente inverosímil un contrato colectivo de trabajo donde no se hable de cuotas sindicales, ¿no? Entonces ahí digo, al final vamos a hablar de las recomendaciones específicas, pero no quise pasar de Filmina sin mencionar el tema de la famosa injerencia y el famoso control, ¿no? Dentro de las especificaciones del Tratado de Libre Comercio y sobre todo debo decir, del Convenio 98 de la OIT, se habla de que los países partes deben adoptar medidas adecuadas para que se den los procesos de negociación y la negociación de las condiciones de trabajo por medio de un contrato colectivo. Históricamente hemos hablado, por lo menos acá en la región, de contratos individuales de trabajo, pero la OIT en su Convenio 98 digamos que propone a las partes y de alguna manera exige a las partes que se den las condiciones para que haya una verdadera negociación voluntaria por medio de un contrato colectivo. Y volvemos al tema de cómo se van concatenando una legislación con la otra en el sentido de que el Convenio 98 lo menciona la Ley Federal del Trabajo en su reforma de 2019 claramente establece los procedimientos para que la negociación colectiva se dé de una manera más abierta y bueno, por supuesto la reforma constitucional de la que ya hablamos, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí también yo nada más quisiera agregar en el tema que platicábamos de las cuotas sindicales, que también tiene un sentido de lógica atrás de esto. Si el sindicato es quien representa a los trabajadores, pues en estricto sentido quienes debieran pagar por esa representatividad son los trabajadores. Por eso es que las cuotas, en principio, las deberían de pagar los trabajadores. El hecho de que el patrón las pague se podría considerar como una prestación y con el paso de los años podría considerarse como un derecho adquirido. Entonces, como bien lo mencionas, Carlos, es algo que hay que revisar muy a detalle en cada caso particular de cómo se ha dado la práctica y cómo se va a documentar a partir de estas nuevas legislaciones. Y bueno, ya entrando en materia de tendencia sindical, pues bueno, la política laboral de AMLO lo apoya. Sabemos que todo el gobierno de nuestro nuevo presidente, bueno, ya ni tan nuevo, tiene muchísimo la tendencia de apoyar a los trabajadores y de garantizar sus derechos laborales. Y nuevamente el convenio 98 pues compromete a México a crear estos mecanismos legales adecuados para la libre sindicalización y negociación colectiva. Y fíjense que aquí en el tema del convenio 98, la página de la OIT, la página de internet de la OIT es muy interesante porque ustedes pueden ahí encontrar muchísima información relativa al convenio 98
y a todas estas recomendaciones que había hecho la OIT al gobierno de México, en el sentido de que era muy importante garantizar la libertad sindical y que en realidad México no lo hacía. Pero es una realidad que México se hacía un poco de la vista gorda y contestaba estas recomendaciones de, no, en México no sucede eso, y entonces era algo que no se reconocía cuando en la práctica todos sabíamos que era pues una práctica diaria. Lo de la reforma a la ley del trabajo, que ya lo comentábamos, de mayo del 2019, y el nuevo TEMEC o USMCA, que vamos a ver ahora más adelante. Y pues ahora entramos de lleno con la nueva era sindical. Adelante, Carlos. La que sigue, si quieres. Adelante, Javier, este es tuyo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, en este tema del nuevo modelo laboral sindical les quisimos poner aquí estas notas porque fíjense qué importante cómo la propia autoridad es quien ha mencionado que este nuevo modelo laboral terminará con la extorsión de los sindicatos a los empresarios. Fíjense cómo la propia autoridad reconoce que el tema de los sindicatos era una extorsión. Y yo creo que todavía al día de hoy sigue existiendo. Y la verdad es que esto fue una nota de 15 de enero de este año. Y fíjense cómo la propia autoridad lo reconoce abiertamente. Es una extorsión. Y en realidad lo que les platicaba, cuando nosotros comentamos este tema con clientes en el extranjero que van a abrir operaciones en México, pues les tenemos que decir que en realidad es una extorsión porque si no celebrabas el contrato colectivo de protección, cualquier sindicato podía emplazarte a huelga. Y esto les puedo decir que es algo súper complejo de explicar para personas que no son mexicanas y que tienen que iniciar operaciones en nuestro país. Entonces, fíjense aquí en esta nota, los sindicatos que pretendan firmar un contrato colectivo deberán contar con una constancia de representatividad, lo que blindará a los líderes sin representación. Vamos a hablar más adelante de qué es esta constancia de representatividad, que va a ser un documento clave. Entonces, fíjense, lo que blinda contra líderes sin respaldo significa que estos líderes, pues en realidad no representaban a los trabajadores y no obstante ello, emplazaban a huelga a las empresas. Y bueno, también algo muy importante es que el plazo para que los sindicatos legitimen sus contratos colectivos vence el 1 de mayo del 2023. Y esto también lo vamos a tocar a detalle un poco más adelante, pero es muy importante tener esa fecha en mente porque si no se legitiman en ese momento, pues se van a dar por terminados automáticamente. Aunque con la entrada en vigor del TEMEC a partir del 1 de julio de este año, este proceso de legitimación de alguna forma se acelera, porque si estamos con un contrato colectivo no operativo al día de hoy, pues estamos ya en violación a las disposiciones de los anexos laborales del TEMEC. Y fíjense aquí qué importante, el 85% de los contratos colectivos en México son de protección, debido a que cualquiera que tuviera un registro sindical podía solicitar a los empresarios la firma del contrato y emplazar a huelga. Entonces, el porcentaje es altísimo. Significa que solo el 15% de contratos colectivos eran celebrados con sindicatos que en realidad sí representaban a los trabajadores. Y como parte de este nuevo modelo laboral sindical, la licenciada Luisa María Alcalde Luján, que es la secretaria del Trabajo, señala que con ello se va a terminar la extorsión a los empresarios por parte de los sindicatos sin representación real y lo denomina como una vacuna. Dice, la vacuna contra los sindicatos extorsionadores es la constancia de representatividad que acredita que el sindicato cuenta con la representación de al menos 30% de los trabajadores. Y esta constancia de representatividad es para nuevos contratos colectivos también y también para los contratos colectivos firmados anteriormente que tendrán que pasar por su legitimación, que es un procedimiento de consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no con el contenido del mismo. ¿Y esto qué significa? Pues que estos contratos colectivos de protección ya no van a poder subsistir porque los trabajadores van a tener que tener conocimiento de esto. Bueno, pues justamente eso nos lleva al tema de los sindicatos no operativos, que es la estructura clásica donde la empresa al iniciar operaciones en México o con motivo de algún, digamos, brote de actividad sindical no deseada o también por decisión de la compañía, tal vez por una manera, como una manera de proteger a la empresa, se ha tomado la decisión de firmar un contrato colectivo de trabajo con un sindicato no radical, con un sindicato amigo
con un sindicato que está dispuesto a apoyar a la gerencia en la implementación de cualquier cosa. Y aquí me gustaría hacer la diferencia entre un sindicato no operativo y un sindicato blanco totalmente. El sindicato blanco es un sindicato que los trabajadores ni siquiera saben que existe. Es un sindicato con el que firmamos un contrato colectivo de trabajo, se deposita el contrato colectivo ante la Junta de Conciliación y el sindicato no tiene relación alguna con los trabajadores. Y ahí surge un poco lo que decía Javiera, en el sentido de lo difícil que a veces se torna explicarle esto a los corporativos extranjeros, en el sentido de decir, tengo un contrato colectivo firmado, tengo un pago para un sindicato, pero los trabajadores no saben. Entonces el extranjero voltea y dice, pues entonces, ¿para qué queremos al sindicato, no? Alguna vez se le contestó a algún cliente, es que es por protección. Entonces el cliente dijo, no sabía que me había metido en una mafia, ¿no? Como que nomás en la mafia se necesita protección. Entonces, y luego tenemos el sindicato no radical, que es un sindicato que los trabajadores saben que existe, tal vez pagan la cuota, hay algo de relación, tal vez algo de comunicación se da por conducto del sindicato, pero es un sindicato, como decía hace un momento, que está más bien dispuesto a cooperar con la empresa, más bien dispuesto a implementar cualquier sistema que la empresa proponga, ¿no? Y cualquier cosa que se implemente con el sindicato, se implementa también de la mano de la empresa. Entonces es un sindicato que pues no es radical, y yo debería de decir, no es radical hasta que se hace radical, ¿no? Y cuando, ahí tienen, por ejemplo, la situación que ocurrió en Matamoros, era un sindicato no radical, entre comillas, hasta que llegó Susana Prieto a lograr que el sindicato se radicalizara al grado de tener que de obligarlo a presentar un emplazamiento a huelga y estallar huelgas en toda la ciudad, como ustedes seguramente lo vieron a principios del año pasado. Y estaban los trabajadores literalmente parados en la banqueta y las plantas cerradas con cadenas y candados, porque desde el punto de vista, mucho se habla del tema de Matamoros y se dice, ah, bueno, pero eso fue activación de Susana Prieto. Sí, fue activación de Susana Prieto, pero desde el punto de vista jurídico, el sindicato que no era radical, se radicalizó y presentó los emplazamientos a huelga y firmó las demandas y llevó a cabo las huelgas con Susana, sin Susana o a pesar de Susana. Entonces es importante tener identificado pues que la relación con el sindicato siempre está ahí. En la mayoría de los casos el sindicato no operativo no tiene publicidad, los trabajadores no saben que existe y esto es parte de lo que se va a acabar. Tampoco hay negociación colectiva, es decir, hay un contrato colectivo donde básicamente se repite lo que dice la ley o se repite lo que la empresa de todas maneras implementa. Si va a haber un aumento en salario, una modificación en alguna prestación, pues se hace la modificación también en el contrato colectivo. Últimamente hemos estado viendo a muchas empresas que lo que están haciendo es actualizar sus contratos colectivos, donde se hablaba, por ejemplo, de solamente las prestaciones que vienen en la ley y no había ninguna prestación. Desde que se convirtió en una obligación poner en el contrato colectivo, más bien la publicidad del contrato colectivo, y ahora con la reforma de 2019, la entrega del contrato colectivo, entonces las empresas han estado actualizando esos contratos para que reflejen lo que realmente se paga dentro de las empresas. A veces no todo, a veces no todas las prestaciones, hay que hacer un análisis prestación por prestación. Es muy importante eso también. Cuando hagan la revisión de sus contratos colectivos, no pongan todas las prestaciones, no siempre se tienen que poner todas las prestaciones. Es importante hacer un análisis pormenorizado de cuál prestación va, cuál no va, por qué se pone la prestación, porque hay que recordar que prestación que se pone en contrato colectivo es una prestación que para quitarla vamos a tener que negociar. Y ahorita no tenemos negociación colectiva activa, pero con la entrada en vigor de la reforma, y ahorita más adelante vamos a hablar de cuándo nos toca que entre en vigor esa reforma, vamos a necesitar el consentimiento de los trabajadores y llevar a cabo una consulta de voto. Dice la ley, voto personal, libre, secreto y directo de cada trabajador de la empresa para que tenga validez el contrato colectivo. Es decir, nos olvidamos de las negociaciones sindicales o de las negociaciones de contrato colectivo en forma directa con el líder sindical. Ahorita muchos de ustedes probablemente las hacen hasta por correo electrónico, a mano cambiamos
tabulador de salarios, el abogado se encarga de ponerlo en la computadora y se mandan a presentar por conducto del sindicato, la Junta de Conciliación lo sella de recibido y ahí se acaba el trámite. Ahora, con la nueva ley, vamos a necesitar obtener por medio de una consulta y voto directo del trabajador, el consentimiento de los trabajadores para la validez de esas revisiones contractuales. Entonces, es muy importante. Y volvemos al tema de la interferencia. La gran pregunta es si el sindicato no operativo o el sindicato blanco está en cumplimiento o en incumplimiento de la no injerencia y si hay o no hay control de parte del patrón hacia el sindicato. Dejo la pregunta abierta, sí tenemos la respuesta, pero es una pregunta de autoevaluación para que hagan un análisis interno y digan, a ver, ¿interfiero en la negociación colectiva? ¿Mis trabajadores saben que la negociación colectiva está ahí? ¿Saben de la existencia del contrato? ¿Intervine en la creación del contrato? ¿Tengo control de ese contrato colectivo? ¿Tengo control del sindicato? ¿O el sindicato auténticamente representa a los trabajadores? ¿No? Todas esas son las nuevas preguntas que hay que hacerse para poder determinar si estamos en cumplimiento o no de la libertad de asociación de los trabajadores y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Así es. Y justamente por todo esto, la Secretaría del Trabajo emitió un protocolo para legitimar los contratos colectivos, sabiendo que tenemos un 85% de contratos colectivos que en realidad el sindicato no representa a los trabajadores, pues lo que hizo la autoridad fue emite un protocolo para que las empresas tengan que seguir este procedimiento y efectivamente si los trabajadores sí quieren ser representados por ese sindicato, se legitime ese contrato. Es decir, sea legal esta representación del sindicato. Y esto requiere una consulta con los trabajadores mediante voto personal, libre, secreto y directo. Eso significa que en realidad el trabajador tiene que ir personalmente a dejar su voto en una pequeña urna, así como son las votaciones, y en ese voto tendrá que decidir si aprueba o no el contenido del contrato colectivo. Este procedimiento inicia a solicitud del sindicato y se puede, digamos, que dar fe de este procedimiento con un notario público o con un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el que certifica que efectivamente el procedimiento sea legal y transparente y que efectivamente se haya llevado a cabo este voto de cada trabajador. Si no se obtiene la mayoría, el contrato colectivo se dará por terminado. Entonces, fíjese qué importante este tema de la legitimación de los contratos colectivos. Si no se logra legitimar el contrato colectivo, estará terminado. Y aquí lo que les comentábamos inicialmente, el plazo para legitimarlos es hasta mayo del 2023, pero ahorita vamos a ver por qué ese plazo de mayo de 2023 en realidad, pues ya al día de hoy podemos estar en violación a todas las disposiciones del TEMEC y por eso tendríamos que legitimarlo desde ahora. Porque si hoy en día tenemos un contrato colectivo que no está legitimado, estamos en violación al TEMEC, que es algo muy importante porque tiene consecuencias comerciales. Ahora, ahí, Javiera, la parte de la consulta con los trabajadores para legitimar el contrato colectivo de trabajo, tampoco es algo que vamos a ir a hacer en forma automática, o tampoco es algo que tenemos que pensar una estrategia muy clara. Tenemos que identificar qué hacer con ese contrato colectivo. ¿Realmente lo quiero legitimar? ¿Realmente esa es mi estrategia? ¿O mejor voy a empezar a trabajar en una estrategia para dar por terminado ese contrato colectivo de trabajo? Por negociación con el sindicato, cuando se acabe solo en mayo de 2023 porque no lo legitimamos. Es decir, todo va encaminado hacia lograr el objetivo de la empresa, pero con una estrategia de por medio. Porque si vamos ahorita y legitimamos el contrato colectivo existente, pues de entrada la empresa no lo puede iniciar. Claramente lo mencionaste, es un procedimiento que se inicia a solicitud del sindicato, ¿no? Entonces, necesitamos tener, esta parte de la legitimación del contrato colectivo existente forma parte ahorita de toda una estrategia que tiene que estar muy bien trazada para determinar si verdaderamente esa es la ruta que queremos tomar, ¿no? Y totalmente, lo que mencionas creo que es súper relevante porque no es una decisión que se puede tomar nada más porque voy a legitimarlo y ya, sino tenemos que saber por qué lo que querríamos legitimar y ver los pros y los contras.
Y ahí la verdad es que para eso no hay un consejo a general. Tenemos que ver realmente cuál es la necesidad de cada empresa, cuál es la situación de la relación entre la empresa y los trabajadores. Y fíjense que el otro día leía yo algo muy interesante que decía, ahora los sindicatos, si en realidad no representan a los trabajadores, van a desaparecer. La tendencia de toda esta nueva legislación es que los sindicatos que subsistan son los que realmente van a representar a los trabajadores. Entonces, ahora sí los sindicatos tendrán que hacer su labor día con día para convencer a los trabajadores de que son su mejor opción para representarlos. Entonces, por eso es lo que les comentábamos inicialmente, es un parteaguas en este tema de las relaciones laborales colectivas. Ahora, regresando al tema de la consulta de los trabajadores, la ley habla de diferentes momentos en los que sería necesaria la consulta de los trabajadores. Cuando hablamos de consulta nos referimos al voto de los trabajadores, como decía Javiera, en una urna. Se habla de consulta de los trabajadores cuando un sindicato quiera emplazar a huelga para firma de contrato nuevo, para poder firmar. Primero va a necesitar obtener una constancia de representatividad. Primero va a tener que demostrar que representa a los trabajadores, y esto obedece a la reforma constitucional de 2017, donde se habla específicamente de la obligación de los trabajadores de demostrar la obligación del sindicato de demostrar que representa a los trabajadores, de respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores. Conociendo las estructuras de las empresas de la industria maquiladora, que son la mayoría de las que forman parte de ABITAC, a mí me parece punto menos que imposible que haya un movimiento sindical donde se esté gestando una votación para la constancia de representatividad y que los gerentes de recursos humanos, que son la mayoría de los que nos escuchan ahora, no se hayan dado cuenta. Me parece que por las estructuras de la industria maquiladora, los horarios, los protocolos de entrada y salida de las empresas, etcétera, a mí me parece complicado que un sindicato haga un esfuerzo tal que la empresa no se dé cuenta. Luego, cuando ya tengamos un contrato colectivo existente, ahorita ya hablábamos de la legitimación, pero también los procesos de revisión. Recordemos que hay la obligación dice la ley que los contratos colectivos de trabajo se revisan cada año para salarios y cada 2 años para prestaciones. Cuando se trate de la revisión integral, es decir, cuando toque prestaciones y salarios, entonces ahí se va a hacer también consulta para revisión del contrato colectivo de trabajo, y ahí ya no se requiere solamente el 30%, sino que se requiere la mayoría de los trabajadores. Si no, el contrato, la revisión no tiene validez. Por último, la terminación del contrato colectivo. Ahorita podríamos negociar con un sindicato, liquidamos el contrato, firmamos la terminación, le avisamos a la Junta de Conciliación y ahí termina. Cuando la ley entre en vigor, vamos a requerir la consulta de los trabajadores por mayoría, también para dar por terminado el contrato colectivo de trabajo. Por eso hablaba al principio o hace un par de filminas respecto de la legitimación o la salida de ese contrato, porque también es importante identificar la estrategia, el momento perfecto en el cual quisiéramos dar por terminado ese contrato colectivo, porque si nos esperamos hasta que entre en vigor la ley, de acuerdo con las etapas en las que nos va a tocar, entonces podríamos quedarnos atorados en el sentido de tener que hacer una consulta de los trabajadores para dar por terminado el contrato colectivo de trabajo. Imagínense una consulta para dar por terminado un contrato que los trabajadores ni siquiera saben que existe, ¿no? Entonces creo que se puede complicar un poquito. Y fíjate que aquí tenemos una pregunta que, si estás de acuerdo, podemos ir contestando para hacerlo más interesante. Nos preguntan, si el personal por alguna razón no vota a favor del sindicato, ¿qué debemos hacer? Pues yo creo que aquí definitivamente el patrón no podría hacer nada, en el sentido de, recordemos que no podemos realizar ningún acto de injerencia. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Si déjenme irme de uno por uno. Si no se logra el 30%, entonces no se puede emplazar a huelga para celebración y firma de contrato colectivo. Si la consulta es en caso de revisión y no se obtiene la mayoría, es decir, la mayoría de los trabajadores no vota a favor, entonces la revisión del contrato no surte sus efectos, se queda el contrato tal como estaba previo a la consulta.
Y si se trata de una consulta para terminación y no se obtiene la mayoría, entonces el contrato colectivo de trabajo no termina, se queda ahí. Así es. Y aquí tenemos otra pregunta. Si los trabajadores deciden no sindicalizarse, ¿cómo se negocian las prestaciones? Es decir, cancelar o agregar alguna de ellas. No estarían adelante, pero iba a mencionar, no estarían sujetas a negociación en forma colectiva, sino que no las negocias, simplemente las implementas tal como le hacen ahora. Así es. Y aquí recordemos un principio muy importante en derecho laboral que establece que a los trabajadores que presten sus servicios en el mismo puesto, con el mismo nivel de experiencia y habilidades, corresponde el mismo salario. Salario entendiéndose como tal el paquete de compensación. Yo si tengo un trabajador que es una recepcionista, no le puedo otorgar a ella prestaciones superiores a la de la recepcionista B que desempeña el mismo servicio. Entonces, también aquí algo bien importante de recordar es que las prestaciones laborales no se pueden modificar de forma unilateral. Una vez que el patrón las otorgó y si las queremos modificar, se tendría que llevar a cabo una negociación y un convenio para actualizar esas prestaciones. Y en algunos casos, indemnizar alguna prestación si quisiéramos eliminarla, pero no podemos eliminarla únicamente por voluntad del patrón, porque eso podría dar lugar a que los trabajadores afectados rescindieran la relación laboral por modificación unilateral de estas condiciones. Correcto. Ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, ante la falta de un sindicato, ante la falta de un contrato colectivo de trabajo, entonces rige el contrato individual de trabajo, el que podamos negociar trabajador por trabajador. Pero entonces aparece lo que menciona Javier en el sentido de que si yo tengo un trabajador que tiene negocio una condición de trabajo a nivel individual, pero su compañero de enseguida presta el servicio en el mismo puesto, en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, entonces no necesita tener un contrato colectivo de trabajo porque la ley lo protege en el sentido de que le corresponden las mismas prestaciones. Multipliquen eso por miles de trabajadores que tienen en sus empresas. Si le voy a dar un vale de despensa a un trabajador, independientemente de la cuestión fiscal que se lo tengo que dar a todos en forma general para que sea deducible, lo necesito dar porque el trabajador que preste sus servicios en las mismas condiciones tiene derecho a las mismas prestaciones, ¿no? Así es. Bueno, continuamos. Ahorita tenemos también otra pregunta del TEMEC, que esa si quieren la contestamos un poquito más adelante cuando entremos ya al tema del TEMEC. Y la pregunta es, ¿con la entrada del TEMEC es factible que las autoridades extranjeras hagan revisiones de condiciones laborales? Definitivamente. Efectivamente, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entrando No ya al coman tema. ansias, no coman ansias. Así es. Y entonces, bueno, aquí la constancia de representatividad, rápidamente nada más para comentarles que hay requisitos para que ésta se obtenga. Entonces, esta solicitud tiene que hacerse acompañada de un listado en el que se acredite que el sindicato solicitante cuenta con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores. Y esa lista tiene que tener el nombre, CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de cada trabajador. Entonces, por eso la importancia de este documento y por eso es que la Secretaría del Trabajo dice que esta constancia de representatividad va a ser la vacuna en contra de estos sindicatos que no representen a los trabajadores. Y algo sumamente importante, esta constancia va a tener una vigencia de 6 meses. Significa que esa constancia se va a tener, los sindicatos, digamos, van a tener que trabajar de forma constante, porque si por alguna razón pierden la representatividad de los trabajadores, esta constancia ya no va a tener vigencia y no la podrían renovar. Y bueno, los participantes también son los trabajadores cuya relación de trabajo haya concluido 3 meses antes. Es decir, si hay trabajadores que yo despedí y ahorita su relación laboral está sub judice porque hay un juicio laboral de por medio, ellos también su opinión cuenta. Entonces es muy importante porque si tenemos trabajadores que por alguna razón despedimos o nos demandaron por algo, si fue 3 meses antes de solicitar esta constancia de representatividad, pues ellos siguen contando para este 30%. Y lo que ya comentábamos aplica para la celebración de nuevos contratos colectivos y es un requisito previo para el emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo.
Y aquí también la importancia de esto es que anteriormente pues los sindicatos podían emplazar a huelga sin ningún documento, sin tener que acreditar que representaban a nadie, y ahora ya no van a poder hacerlo. Y aquí también el tema de esta constancia de representatividad, pues bueno, de contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores. Si es un contrato colectivo de trabajo inicial, se procede a obtener esta constancia de representatividad. Si es un convenio de revisión o modificación de contrato colectivo, se obtiene la constancia de consulta y se procede a la ratificación ante la autoridad registral o el tribunal o centro federal que comentábamos inicialmente. Y les vamos a platicar también respecto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es una autoridad nueva que todavía no inicia sus funciones y que va a tener una relevancia muy importante en México, porque va a ser la autoridad que va a registrar todos los nuevos contratos colectivos. Y aquí vemos cuáles son las responsabilidades de este centro federal: el registro de sindicatos y depósitos de contratos colectivos, la conciliación a nivel federal, que ahora también la conciliación toma un nivel de importancia mayor al que tenía anteriormente. Digamos que al día de hoy las juntas de conciliación y arbitraje efectivamente tienen la obligación de conciliar a las partes, pero en muchas ocasiones esa conciliación no se lleva a cabo y la audiencia de conciliación simplemente se suspende y se inicia con la siguiente audiencia. Y ahora va a ser un procedimiento que necesariamente se tiene que agotar previo a la presentación de la demanda laboral. También va a verificar los procedimientos de democracia sindical y va a expedir las constancias de representatividad. Entonces es un órgano que va a tener mucha importancia en esta nueva era sindical y en esta nueva justicia laboral. Bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se supone que abre sus puertas en noviembre de este año, y se supone también que la reforma laboral va a tener su implementación en 3 grandes etapas dentro de México. Para octubre de este año, que por el tema de la pandemia lo movieron a noviembre, van 10 estados de la República, que son Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango y Estado de México. Después, la etapa 2 es en octubre de 2021, que ahí es donde nos toca a nosotros, porque toca Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guerrero, Michoacán y Morelos. Y en la etapa 3, que no es hasta octubre, sino en mayo de 2022, van los últimos 11 estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. ¿Qué es lo que implica? Que en esas fechas se va a ir abriendo el Centro Estatal de Conciliación, que va a tener la función de llevar a cabo una etapa conciliatoria obligatoria para poder demandar. El trabajador va a tener que ir al Centro Estatal de Conciliación o federal, dependiendo del tipo de empresa que se trate, y llevar a cabo una sesión o varias sesiones conciliatorias previo a poder llevar a un juicio. Si el trabajador y el patrón no llegan a un acuerdo, entonces el trabajador va a obtener un folio de no conciliación, y eso es un requisito para su demanda. Me parece importante desde el punto de vista práctico esta etapa, porque en primer lugar creo que va a forzar un poco más la conciliación, y en ese punto tengo 2 comentarios. Por un lado, pues es positivo el tema de la conciliación. Evidentemente el rompimiento de la relación de trabajo surge de un conflicto que se busca sanar o que se busca de alguna manera conciliar mediante el pago de cierta cantidad de dinero y la liberación de responsabilidades para la empresa. Pero muchas veces los trabajadores incurren en causales o simplemente no fueron despedidos. Entonces, la etapa conciliatoria a veces nos sirve para, más bien, entrar al conocimiento del litigio y empezar a ofrecer pruebas y avanzar un poco en el juicio. Nos permite obtener mejores herramientas y mejores posturas para negociar.
Entonces, creo que hasta cierto punto es un arma de dos filos el tema de la obligación de conciliar. Ahorita existe por conducto de las procuradurías estatales y federales de la defensa del trabajo, pero al mismo tiempo creo que es un procedimiento que a veces nos sirve no llevar y entrar al conocimiento del litigio para poder implementarlo. Ahora, al mismo tiempo, esta implementación en etapas implica la apertura de las funciones de los centros de conciliación y también la apertura de los tribunales del trabajo. En teoría, estos dos organismos tienen que entrar en funcionamiento al mismo tiempo, porque un trabajador que quiera demandar a su patrón necesita a las dos oficinas. Primero, la conciliatoria, no hay conciliación, entonces se va al nuevo Tribunal del Trabajo para que pueda presentar su demanda. Entonces, va en esas tres etapas y el impacto que representa para las empresas en el tema de la libertad sindical y los contratos colectivos está en el hecho de que el Centro Federal de Conciliación abre en noviembre de este año, pero por ejemplo en Baja California, el Tribunal del Trabajo abre hasta octubre del siguiente. Y es importante porque la constancia de representatividad se solicita ante el Centro Federal, pero la emite el Tribunal del Trabajo. ¿Sí, Javiera? ¿O la va a emitir el Centro Federal? El Centro Federal la va a emitir. Y fíjate que aquí, en ese sentido... Pero el emplazamiento se presenta ante el tribunal. Así es. Eso Y ahorita estamos pues digamos, en el limbo, en el sentido de que al día de hoy no tenemos la autoridad que emita esta constancia de representatividad. Pero ya tenemos constancia de la ley en donde se establece que el sindicato debería tener esa constancia para poder emplazarnos a huelga. Entonces ahorita estamos en una situación totalmente compleja y sui generis, porque la ley ya está vigente, pero no tenemos la autoridad todavía que ya tenga abiertas las puertas para emitir esta constancia. Y aquí nos hacen una pregunta. Entonces, cada 6 meses debe haber votaciones para obtener la constancia de representatividad, ya que la vigencia dura 6 meses. Sí, porque eso establece la propia ley. La constancia solo tendrá una vigencia de 6 meses, a pesar de que el contrato colectivo dure 1 año. Y sí pareciera un poco incongruente en el sentido de por qué la constancia de representatividad solo tiene una vigencia de 6 meses, pero el contrato colectivo está vigente durante 1 año. Pues yo creo que aquí el sentido del legislador o la intención fue que el sindicato realmente esté trabajando todo el periodo del año para realmente acreditar que sí representa a los trabajadores con independencia de que el contrato colectivo esté vigente. Bien. ¿Pasamos a la siguiente entonces? Ahora sí entramos a tu tema favorito. Vámonos. Vámonos. Si ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a tratarnos de ir un poquito más rápido. Y bueno, aquí entrando ya en tema del capítulo laboral del TEMEC, que es el capítulo 23, establece obligaciones para los 3 países. Y estas obligaciones principales son las que les pusimos aquí, que como ustedes pueden ver, lo más relevante es la libertad de asociación y negociación colectiva efectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y aquí nada más permítanme hacer un paréntesis. Ahorita que comentaba Carlos la importancia de la etapa conciliatoria, aquellos trabajadores que aleguen que fueron discriminados o que fueron objeto de violencia laboral o de acoso sexual, no tendrán obligación de agotar la etapa conciliatoria. Se podrán ir directamente a la demanda laboral y la razón es porque no se quiere que tenga un contacto directo el trabajador con el patrón en la conciliación. Entonces ellos van a poder evitar esa etapa de la conciliación y por eso es tan importante que ahora todas las empresas implementen su protocolo para prevenir la discriminación, la violencia laboral y el acoso sexual y el acoso laboral en el centro de trabajo. Porque si ustedes implementan correctamente este protocolo, podrán contar con todas las medidas necesarias para que los trabajadores, si son de alguna de estas circunstancias, puedan presentar su queja y la empresa pueda llevar a cabo la investigación necesaria para verificar si hubo o no esta discriminación, violencia o acoso.
Entonces, lo que yo veo en este sentido es que hay un cambio en estas relaciones laborales de la importancia que ahora tenemos que dar a estos temas tan sensibles. También se prevé el tema de las condiciones aceptables de trabajo, salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, eliminar el fomento a la inversión vía el debilitamiento o reducción de derechos laborales, promover el cumplimiento de la legislación vía inspecciones y la promoción de la conciencia de cumplimiento. Y estas son obligaciones solo para México. Si quieres, adelante, Carlos, con esta Pues slide. ya hablamos del tema hay que recordar aquí que, bueno, se está haciendo como una alineación de que el TEMEC solamente es la parte sindical y no, es libertad de asociación, trabajo forzado, trabajo de menores, discriminación. En el tema de discriminación ya hemos hablado en otras sesiones sobre la obligación de tener una política para evitar y prevenir los actos discriminatorios en el centro de trabajo. También habla para México específicamente la garantía de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Esto es un tema que nos interesa mucho en Tijuana. Recordemos que tenemos caravana de hondureños, caravana de haitianos. Algunos de ustedes tienen haitianos y hondureños trabajando en sus sitios, entonces es muy importante. Miren, recientemente tomamos un curso de la OIT y cuando se habla de la protección de los trabajadores migrantes, por ejemplo, se habla de la prohibición de retenerles las visas, la prohibición de negarles la salida del centro de trabajo con la intención de que no sean ¿cómo se dice?, deportados, cuestiones que tienen que ver con su calidad migratoria dentro del país. Me queda claro que en la mayoría de las maquiladoras, o por lo menos las que yo conozco, que son miembros de ARITAC, no sucede eso, pero no hay que descartar la posibilidad de que las autoridades migratorias empiecen a vigilar ese tipo de temas, ¿no? Es importante estar al pendiente de asegurar el cumplimiento de estas disposiciones y también identificar que pueden incrementar las inspecciones en ese sentido, ¿no? Así es. Y fíjense que aquí en materia de trabajo infantil, pues es un tema bastante complejo. Y aquí nada más quisimos ponerles unas estadísticas del INEGI, que estas son de 2017, que pues al día de hoy pueden haber ya incrementado. Pero fíjense el porcentaje tan alto. En este sentido, en México está prohibido el empleo antes de los 15 años y al menos a 2017 había 3.2 millones de personas entre 5 y 17 años haciendo lo que las organizaciones internacionales califican como trabajo infantil. Entonces, el porcentaje es altísimo y creo que pues muchos de nosotros estamos ajenos a este tema porque afortunadamente no trabajamos o no colaboramos con empresas que tengan este tipo de prácticas, pero es algo que está prohibido ya por el TEMEC y que si hubiera algún tema de trabajo infantil en alguna empresa, el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Canadá podrán interponer una queja. Miren, aquí les pusimos un ejemplo del TEMEC prohíbe estas prácticas asociadas a la pobreza y aquí tenemos una foto de dos niños que están trabajando en cosecha de maíz en Citlala, Guerrero. Y como este, pues hay muchísimos ejemplos que la verdad son temas bastante sensibles y bastante complejos, porque fíjense lo que señala el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Dice, buena parte de las desapariciones de niños y jóvenes que se registran en México están relacionadas con el trabajo esclavo en las minerías, en la siembra de marihuana y en los laboratorios clandestinos. En el caso de niñas y adolescentes tiene que ver con la explotación sexual. Esto es tristísimo, pero es innegable que es una industria y hay mucho trabajo infantil ligado a la pobreza y se da en el ámbito familiar o comunitario y es ahí en donde se corre el riesgo, dice este director ejecutivo del REDIM, de que su persecución, en lugar de combatirlo con políticas sociales, los aboque a opciones peligrosas. Eso ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que se refiere aquí? Pues que, bueno, si estos niños que están en condiciones de pobreza extrema y que están trabajando en minerías o en esta siembra o en estas cosechas, dejaran de hacer esas actividades, es posible que se dediquen a situaciones como la prostitución o como cuestiones delincuenciales. Entonces, por eso es que lo que menciona este director, que en lugar de que se combata con todas estas políticas, podrían ellos entonces dedicarse a situaciones peligrosas en donde van a correr todavía más riesgo.
Es un tema súper complejo y yo creo que podríamos quedarnos 3 horas platicando del tema de trabajo infantil, pero lo importante es que sepamos y estemos sensibles que en México existe el trabajo infantil, que está prohibido y que ahora con el TEMEC podrá haber revisiones efectivamente por parte de Estados Unidos o Canadá para evitarlo. Y bueno, aquí ya en el tema del anexo 23 del TEMEC es un poquito, es en este cuadro, y les vamos a compartir la presentación para que ustedes la tengan, pero aquí lo que quisimos hacer fue resumir en estos cuadros cuáles son las disposiciones más relevantes. Y si se fijan, algunas ya las hemos mencionado, como prohibir la interferencia del patrón en las actividades sindicales, la creación de un sitio web centralizado de acceso público, en donde van a estar registrados todos los contratos colectivos de trabajo. Esto significa que todos tendrán publicidad, ya no va a haber contratos colectivos que sean clandestinos o que no conozca de ellos. Los conflictos sindicales serán resueltos por tribunales laborales a través de un voto secreto, el establecimiento del sistema efectivo para verificar las elecciones de los líderes sindicales. Esto también es algo muy, muy importante para los sindicatos porque antes pues nombraban a los líderes sindicales pues ahora sí que por dedazo y ahora sí tendrá que ser un voto real. También lo del tema del centro de conciliación, que es establecer y mantener una entidad independiente para la conciliación y registro de los contratos colectivos, que es el famoso Centro Federal que les comentábamos, los requisitos específicos para el registro de nuevos contratos colectivos de trabajo, es lo que platicábamos anteriormente, y el tema de, para los contratos colectivos de trabajo existentes, demostrar que efectivamente la mayoría de los trabajadores apoyan al contrato colectivo en futuras revisiones. El tema de los contratos colectivos existentes se revisarán por lo menos una vez dentro de un plazo de 4 años después de la entrada en vigor de la ley laboral, que es el plazo que mencionábamos del 2023. Y los contratos colectivos y estatutos sindicales deberán estar disponibles para todos los trabajadores. ¿Esto qué significa? Pues que va a haber una total transparencia con los trabajadores. Tienen derecho a conocer los estatutos y el contrato colectivo para ver si efectivamente quieren que este sindicato los represente. Y ahora entramos al tema favorito de Carlos. Adelante, Carlos, si quieres, con el mecanismo laboral de respuesta rápida. Muchas gracias, Javiera. Pues miren, cuando vimos el marco legal al principio de la presentación, hablábamos de la entrada en vigor del TEMEC y la negociación por ahí en verano de 2019. Lo cierto es que en diciembre de 2019, cuando ya se había renegociado el tratado, se firmó un convenio modificatorio en el que, digamos que hubo una negociación muy, muy específica en términos de establecer un procedimiento sancionador bueno, verificador más bien, de las actividades y las obligaciones patronales derivadas del nuevo Tratado de Libre Comercio. La negociación se dio en diferentes etapas y de pronto me ha tocado conocer a un par de abogados que se jactan de que fueron los negociadores del convenio modificatorio y me dan ganas de decirle, pues les quedó súper mal, porque creo que la función verificadora de este mecanismo de respuesta rápida, pues está encaminada a resolver cuando haya una denegación de derechos derivada de la violación sindical, de los derechos de libertad sindical. Entonces, implica la posibilidad de que haya una denuncia por parte de trabajadores, sindicatos, organismos no gubernamentales, activistas, competidores, no importa quién, cualquier persona que tenga conocimiento de una reclamación de buena fe que hacer en función de que hay denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, va a poder presentar una denuncia en una página de internet que la última vez que revisé todavía no estaba funcionando, pero va a poder hacer presentar esa queja en esa página de internet para, digamos, denunciar a un sitio en específico, donde se va a presumir que hay
de negación de derechos. Es decir, se va a presumir culpabilidad, salvo que la demandada demuestre lo contrario, ¿no? Pero se va a presumir que hay culpabilidad. ¿De qué? De que no se permite a los trabajadores la libertad de asociación y que no hay un reconocimiento efectivo a la negociación colectiva. Entonces, creo que para decirlo en un lenguaje muy, muy cotidiano, en un lenguaje muy cándido, las empresas que tienen contrato colectivo de protección no cumplen con esta obligación. Las empresas que tengan contrato colectivo de obligación están en un riesgo importante de considerar que están en denegación de derechos y es importante y muy necesario tomar una decisión, hacer el análisis de qué es lo que van a hacer con esos contratos colectivos, si los van a activar, si los van a dar por terminados, si van a dejar que se den por terminados solos, pero cualquiera de los 3 escenarios que acabo de mencionar lleva una estrategia de por medio, porque el mecanismo laboral de respuesta rápida en el nombre lleva el procedimiento. Es un mecanismo de respuesta rápida y se resuelve en 45 días. Hay un proceso ahí, en la siguiente filmina está lo del procedimiento. Hay una etapa documental donde se establece pues la demanda y la posibilidad de hacer un plan de remediación, pero antes de eso, el simple hecho de estar ante la posibilidad de una demanda, pues pone a la empresa en una situación de riesgo, ¿no? Toda la parte de la solicitud y la revisión y la reparación del procedimiento de respuesta rápida está en la etapa documental, digamos, donde todavía no estamos enfrente de un panel. Y suponiendo que estuviéramos en la situación de una queja por denegación de derechos, que ojalá no estemos, pero si estuviéramos, en todo caso, en esta etapa de revisión y reparación es donde queremos parar, en la etapa documental, en la etapa de revisión y en la etapa donde podamos decir, ¿sabes qué? Este es mi plan de remediación. Así es como voy a reparar antes de que me pongas enfrente de un panel para que determine alguna sanción. Entonces, en la etapa de reparación nos pueden decir, legitima el contrato colectivo que tienes, da por terminado el contrato que tienes porque no representa a los trabajadores, o si se trata de una empresa que sí tiene un contrato colectivo activo con reconocimiento sindical, entonces les van a decir, tienes que llevar a cabo la consulta para la revisión anual, etcétera. Es decir, la Secretaría del Trabajo, de la mano con la Secretaría de Economía y con la empresa, van a poder proponer un plan de remediación que les permita evitar poner el asunto enfrente de un panel. El panel puede determinar aceptar la reparación o ir adelante con la investigación en sitio, y ahí le doy el uso de la voz a Javiera para que nos platique cómo funciona el tema de la investigación in situ. Gracias. Sí, aquí también les queremos comentar rápidamente que hay algunos sectores prioritarios que están establecidos en el TEMEC y son estos que les pusimos aquí. Esto es una lista enunciativa, no es limitativa, significa que sí pueden entrar otras industrias. Y aquí también algo muy importante es que dentro de lo que menciona la lista es servicios. Entonces, en servicios pueden entrar pues cualquier cantidad de industrias y todas las demás, la aeroespacial, automotriz, cosméticos, productos horneados, acero, aluminio, cerámica, vidrio, plástico, cemento y fundición, son los que están nombrados de forma específica, pero no significa que sean exclusivos. Por ejemplo, les puedo comentar que ha habido incluso comentarios específicos a los call centers, que son servicios, no está mencionado como tal la industria de los call centers, pero es una industria que puede ser revisada. Y esta lista va a ser revisada anualmente, así que se podrán incluir específicamente nuevas industrias. Y el tema de estas inspecciones se puede llevar a cabo en una instalación cubierta que está definida como un centro de trabajo que produce una mercancía o suministra un servicio comercializado entre los países o que compite en el territorio de alguna de las partes. Y bueno, el tema de la verificación in situ prácticamente es una inspección que se lleva a cabo en el centro de trabajo y como lo mencionábamos, hay un procedimiento previo en donde la empresa tiene que ser notificada respecto de esta verificación que va a llevar a cabo y la empresa tiene 7 días para responder si autoriza o no
la verificación. Y bueno, si la empresa se niega y dice que no acepta la verificación, la parte quejosa puede solicitar en automático la existencia de una denegación de derechos. Porque pues aquí aplicaría el lema de el que nada debe, nada teme. Si yo no estoy violando ninguna de estas disposiciones, ¿por qué me negaría que se lleve a cabo esta verificación? Hay 30 días a partir de la autorización para realizar la verificación in situ, que significa pues en el sitio, que es en el lugar de trabajo que se va a llevar a cabo. Y hay 30 días después de la verificación para que el panel emita una determinación respecto de la existencia de la denegación de derechos. Entonces ellos pueden llegar a revisar cualquier documento para verificar si efectivamente estamos violando alguno de los derechos laborales o no, y va a haber también 5 días para notificar las reparaciones y deben estar en efecto por lo menos durante 180 días. Es decir, ¿qué va a hacer la empresa para remediar o reparar el daño por esta violación a los derechos o denegación de derechos? Por eso ahí lo que comentaba Javier en términos de ante la posibilidad de que estemos ante un mecanismo de respuesta rápida, lo ideal será quedarnos en la etapa documental, proponer un plan de remediación viable que sea aceptado y no llegar a la parte del panel, ¿no? Que evidentemente todo el nivel de cumplimiento que podamos tener, el nivel de dar o implementar todas las estructuras necesarias para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones es lo que nos va a dejar lejos de ese mecanismo laboral de respuesta rápida, que trae como consecuencia, ante la posibilidad de que se encuentre de que sí hay una denegación de derechos, puede traer como consecuencia la parte comercial, ¿no? Que incluye la pérdida de las tarifas preferenciales arancelarias y en casos más graves o en casos extremos, el cierre de la frontera para los productos que se manufacturan en México. Así es, y va a ser muy importante que en la medida de lo posible se evite el panel para anteriormente llevar a cabo la remediación. Y antes de que pasemos al tema de recomendaciones prácticas y acciones preventivas, nada más quisiera contestar esta pregunta que nos hacen respecto a al trabajo de menores. Nos señalan, en giros como el de la industria de la manufactura no se podrá tener trabajadores de 17 a 16 años. Sí se puede. Recordemos que hay un capítulo muy específico en la ley laboral respecto al trabajo de menores, y siempre y cuando cumplamos con esas disposiciones podemos contratar a menores de 18 años, pero mayores de 15. Entonces sí podemos tener trabajadores de 16, 17 años, pero por ejemplo recordemos que ellos, su jornada máxima diaria es de 6 horas y tiene que estar dividida en periodos de 3 horas. Y bueno, hay otras muchas disposiciones específicas de cuáles son las labores peligrosas que ellos no pueden llevar a cabo, como por ejemplo manejar montacargas, no deben estar expuestos a ruidos excesivos, tienen prestaciones adicionales como un periodo vacacional anual de 18 días. Entonces, el costo de tener un trabajador menor pues es más alto, pero sí está permitido. Lo que está prohibido por el TEMEC es que tengamos menores de 16 años. Si tenemos entre 16 y 17, pues solamente asegurarnos de cumplir con estas disposiciones, porque además la Secretaría del Trabajo y Previsión Social siempre tiene un énfasis muy específico al momento de llevar inspecciones, de revisar cuáles trabajadores están laborando en el centro de trabajo y son menores de edad. Entonces, Gracias, con Javier. eso Si quieres nos quedamos rápido en las preguntas, que son 2 o 3 antes de irnos a las recomendaciones. Dice, según el TEMEC, son susceptibles de ser denunciadas en algunas ramas de la industria específica u opera para todas las ramas. Ya lo mencionábamos hace un momento, el TEMEC habla de sectores prioritarios, pero opera en realidad para todas las ramas de la industria. No es limitativa la lista y será revisable cada año. Ahorita, no sé si puedas regresar ahí, Javiera, para poder verlo otra vez, los sectores prioritarios. Ahorita la lista de sectores prioritarios es esta que van a ver ahorita en la pantalla, pero en realidad todas las industrias son susceptibles el mecanismo de respuesta rápida. Aquí, por ejemplo, nomás así de verla rápidamente, aquí en Tijuana tenemos aeroespacial, automotriz, cosméticos, acero, aluminio, vidrio,
plástico, cemento y fundición. O sea, tenemos, creo que lo único que nos falta es productos horneados. Y no, sí hay, de hecho, también hay productos horneados en la región. Entonces, estamos ahí en cuanto a sector prioritario, pues muy susceptibles, ¿no? ¿Qué dependencias conforman el panel? Hay un pool de panelistas según se trate de conflictos con Estados Unidos o conflictos con Canadá, pero hay un pool de panelistas predeterminado que se elige caso por caso. Y bueno, el tema de las sanciones que se emitiría si encuentra un hallazgo es lo que les comentaba en relación con la pérdida de las tarifas preferenciales arancelarias y en su momento, en casos extremos, el cierre de la frontera. Y aquí hay una cuestión muy importante. En caso de reincidencia de las violaciones, de negación de derechos de libertad sindical, puede ser realizada por otra entidad del mismo grupo corporativo. Entonces, si bien la verificación es en sitio, o sea, es por instalación cubierta, que estamos hablando de un sitio en específico, en el caso de reincidencia puede ser considerada cuando se lleva a cabo por empresas del mismo grupo corporativo. Entonces, es importante aquí identificar y darse cuenta cómo el tema de recursos humanos, el tema de relaciones laborales, cobra una importancia muy, muy relevante al grado que tiene una implicación de carácter comercial, al grado de, o sea, vean cómo aquí se está juntando la parte sindical con la parte comercial. Si no tenemos bien armada la estrategia desde el punto de vista de derecho colectivo, la estrategia de qué estamos haciendo con el sindicato, entonces podemos tener una repercusión de carácter comercial, pues grave, ¿no? Porque implica la continuidad de las operaciones de los sitios, ¿no? Así No sé es, y si... yo creo que fue con toda la intención de que las empresas que violen los derechos laborales previstos por el TEMEC, pues tendrán una sanción muy importante en el tema de costo directo, porque perder los beneficios arancelarios es pues un impacto muy importante, y también la prohibición de entrada de productos o servicios al país que reclama, pues sería algo gravísimo. Y aquí también además algo importante es que existe la presunción de culpabilidad en todas las denuncias, salvo que la demandada acredite lo contrario. Entonces, fíjense qué importancia todo este tema de estas disposiciones en el TEMEC. Muy bien, pues ya para cerrar, algunas recomendaciones prácticas y acciones preventivas. Adelante con el primero, Javiera, si quieres. Gracias. Pues sí, efectivamente aquí el primero es el análisis de la estructura sindical actual y el entorno laboral colectivo. A esto nos referimos con analizar ustedes cuál es la empresa cuáles son los servicios que ustedes dan o los productos que ustedes distribuyen o fabrican, y ver cuál es su entorno laboral colectivo. Y a esto nos referimos con conocer, digamos que las entrañas de la relación entre los trabajadores y el patrón. Tenemos un entorno laboral sano, tenemos políticas de puertas abiertas. Si los trabajadores tienen alguna queja, pueden llevarla a cabo directamente con recursos humanos, o es más complicado. Ahí digamos que tendríamos que hacer un examen de conciencia de realmente qué tan buena relación tenemos con nuestros trabajadores, porque ahora los encargados de recursos humanos van a jugar un papel fundamental en toda esta implementación de la nueva era sindical. Y bueno, el siguiente, el plan de comunicación con el sindicato para legitimarlo, es un poco lo que ya platicábamos. El sindicato es operativo y en realidad representa a los trabajadores. Quiero que el sindicato represente a mis trabajadores sin tener actos de injerencia. Entonces ahí es un poco de analizar el sindicato que tenemos, aunque sea un sindicato no operativo o un sindicato blanco, y qué tanto puedo yo tener una comunicación con ellos sin incurrir en actos de injerencia, para ver si lo vuelvo un sindicato operativo que realmente represente a los trabajadores, que recordemos que es algo que el sindicato tendrá que llevar a cabo. Eso es trabajo del sindicato y él es el que tendrá que convencer a los trabajadores de que los quiere representar, no la empresa. Y bueno, también el tema de revisión y actualizar el contrato colectivo de trabajo, pues recordemos que eso es una obligación que ya está prevista en la ley y se debe revisar anualmente por lo que respecta al tabulador salarial y cada 2 años por todo el contenido del contrato.
pero recordando las recomendaciones que ya hemos hecho. Y bueno, el entrenamiento para evitar actos de injerencia es realmente sensibilizar a todas las personas que tengan poder de decisión en materia de recursos humanos en la empresa para que eviten cualquier acto de injerencia. El tema de implementar política de puertas abiertas, pues realmente tener una relación abierta con los trabajadores efectiva y elaborar una estrategia proactiva de comunicación con los trabajadores para sensibilizarlos ante la nueva realidad colectiva. Y aquí pues recordemos que digamos que hoy en día todos los medios de comunicación son muy rápidos, los trabajadores saben que existe esta reforma laboral, saben que existe el TEMEC y entonces es mejor, digamos que entrenarlos de alguna forma para que sepan que hay algo nuevo, que la empresa quiere vigilar por sus intereses y sobre todo tener una relación abierta con ellos. Gracias, Javiera. Pues bueno, es importante tener una estrategia y estar preparados en caso de existir una reclamación, tanto de los trabajadores como de un sindicato, como de un potencial mecanismo laboral de respuesta rápida. Es importante la parte de la capacitación a los encargados de capital humano y gerentes. Esta práctica que estamos teniendo ahorita es pues esperemos que valiosa para ustedes para irse empapando de los temas, pero es muy importante identificar la manera de poder dar esta capacitación con base en la realidad de cada empresa, con base en la estructura que cada empresa tenga, ¿no? Se recomienda también crear un comité interno encargado de reaccionar, una especie de business continuity plan, pero para asuntos sindicales, para asuntos de TEMEC. Es importante tener o recomendable tener una ruta crítica muy bien caminada para poder saber qué es lo que haríamos en caso de una reclamación. Y bueno, es importante también la parte de los proveedores. Recordar que el tema de la denegación de derechos sindicales y de libertad de asociación tiene que ver con por sitio, por cada sitio. No van a llegar a preguntarnos quiénes son nuestros empleados y quiénes no, sino que si tenemos trabajadores de proveedores de la cadena de suministro asignados a trabajar a nuestro sitio, entonces es importante asegurarnos que conocen la legislación vigente para poder prevenir posibles riesgos. Y si nos vamos un pasito más allá, necesitamos nosotros como receptores de esos servicios o como receptores de esa proveeduría de servicios, saber qué es lo que está pasando con la vida sindical o con la estructura sindical de esa empresa, con la finalidad de verificar que ellos a su vez tampoco están en denegación de derechos de tal manera que nos puedan poner en riesgo a nosotros como sitio, ¿no? Entonces, en forma general, es importante, como les he venido diciendo, tener una estrategia trazada, hacer la revisión, llevar a cabo los entrenamientos y un sistema de vigilancia constante en relación con los temas sindicales. Definitivamente nosotros estamos convencidos que en esta situación de las nuevas disposiciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, lo más efectivo es la prevención, lo más importante es la prevención porque los va a dejar lejos de los problemas. Desde luego que les podemos ayudar a resolver los problemas cuando lleguen, a enfrentar los mecanismos de respuesta rápida, pero lo más importante y al mismo tiempo lo más sencillo es todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Entonces, pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que haya. Aquí estoy viendo una pregunta más. Dice, cualquier sindicato puede quejarse de denegación de derechos aunque la empresa donde tenga contrato colectivo celebrado no tenga relación alguna con el comercio exterior o Estados Unidos y Canadá. Mi opinión es que sí, cualquier sindicato. Se necesita tener cierta justificación para poder presentar la queja, pero no es necesario que el sindicato tenga un contrato colectivo celebrado por el sitio para que pueda ir y presentar la queja ante este organismo multidisciplinario que se va a crear. Híjole, aquí están haciendo otra pregunta que tiene que ver con toda una sesión nueva y que esperamos cambios en la legislación. ¿Qué tan riesgoso es el outsourcing ante estas nuevas reglas de TEMEC para considerar que afecta derechos de los trabajadores por limitar su derecho de sindicación? De forma general, el outsourcing entra como proveedor
y de ahí la recomendación de revisar a los proveedores y la cadena de suministro. Y por eso les decía, si tienen cualquier proveedor que asigne personal a trabajar a su sitio, es importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando con ese proveedor. Definitivamente, si sus empresas trabajan con una empresa de subcontratación o de outsourcing, la mejor recomendación que yo les puedo dar es que revisen, pregunten con su outsourcing. Déjenme ir un paso más allá. Hay que generar un checklist de preguntas para el outsourcing, para saber qué es lo que está haciendo el outsourcing. Y eso me lleva a comentarles que hay diferentes organismos empresariales que han creado un sistema de autoevaluación para poder determinar si la empresa está o no en una posible denegación de derechos. Hay uno de Index, hay uno del Consejo Coordinador Empresarial. Con gusto se los podemos hacer llegar. Es más, creo que ya está en la página de ARITAC, pero vamos a asegurarnos de que esté en la página de ARITAC, el cuestionario del Consejo Coordinador Empresarial, para que las empresas puedan tener acceso a él y puedan hacer su autoevaluación y con base en eso poder arrancar un programa de gestión de estos temas. Dentro de los registros, que se hicieron para esta sesión, había quien preguntaba, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empezar? Probablemente el primer paso sea hacer esa autoevaluación, llenar ese cuestionario que les digo, vamos a asegurarnos de que esté en la página de ARITAC, si no es que ya está, y poder empezar a trabajar en una estrategia de prevención. Closing statement, licenciada. Pues totalmente coincido contigo en el tema de que la prevención es fundamental y en realidad tenemos que verlo como una inversión porque nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y con todo este tema nuevo, porque en realidad es nuevo para todos, tenemos que aprender a evitar esos riesgos y creo que válidamente lo podemos hacer de forma muy efectiva si realmente estamos entrenados y capacitados para tener una relación abierta con los trabajadores y resolver cualquier tema antes de que lleguemos a cualquiera de estas instancias. Muchísimas gracias, Javiera. Pues otra vez, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya es un poquito tarde para ti, ya saliste de trabajar, no queremos que te quejes de trabajo forzado. Recordarles que, bueno, agradecer nuevamente a Javiera, recordarles que el 1 de octubre hay junta mensual de socios de ARITAC. Va a estar la licenciada Javiera Medina otra vez con nosotros hablando de la segunda fase de implementación de la norma 035. Pedirles también que nos apoyen llenando la evaluación de mejora continua que está aquí. Ahorita la pueden encontrar en el chat de la presentación y está también en la página de ARITAC. Agradecemos su atención, es un gusto para nosotros y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, que estén muy bien.